Me he encontrado en más de una ocasión a una persona que no conoce la diferencia entre una historieta vulgarmente conocida como un cómic y una novela gráfica. No me malentiendan, es completamente comprensible, ni siquiera los expertos en el tema pueden diferenciar algún producto del otro en unos casos específicos, pero sí es necesario que alguien del pueblo mundano, relajado y enamorado de ambos formatos les presente una pequeña introducción al mundo de la novela gráfica. Bienvenidos al Arquitecto, yo soy Halo. Definamos la diferencia entre ambas cosas. El cómic es un género narrativo de difusión masiva que nace como producto de entretenimiento. Los cómics, como hijos del pulp, pequeños librillos de cuento que venían con el periódico dominical en muchos países del mundo, se popularizó como un medio divertido para grandes y chicos, en el que los dibujos y las palabras formaban historias que, en el caso de los niños, con excéntricos personajes, y en el de los adultos, con sátira inteligente alrededor de la política, o en algunos casos inclusive en la pornografía. Es cierto que estoy obviando un par de detalles, pero entiendan que debo introducir un arte con más de 100 años de historia en menos de un párrafo. Es decir que, si atribuimos padres putativos a la historieta o el cómic, encontraremos dos cosas muy importantes: los medios de comunicación y el mercado del entretenimiento barato, lo que explica muchas cosas del presente, como que, por ejemplo, la mayor cantidad de productos representativos alrededor de esta industria en la actualidad tienen que ver con las historias de superhéroes, porque son los que más venden, y el fin de este gremio en principio siempre fue el ser popular y vender. La novela gráfica, por otro lado, es un género dentro de la literatura mucho más joven y de origen más elegante. Si bien llevamos ilustrando libros desde que se inventó la imprenta, incluso desde antes, con todo ese arte religioso románico y gótico que teníamos desde el medioevo. Es más, el lenguaje escrito en sí mismo se originó a partir de crear ilustraciones que luego se convirtieron en jeroglíficos equivalentes a palabras. Pero no nos vayamos tan lejos. La novela gráfica. Les decía que si bien la humanidad ha compartido el espacio pictórico y el escrito, la novela gráfica se presenta como una alternativa vanguardista para contar historias. Muy bien, ¿sabes cuál es la diferencia entre estos dos libros? Ambos son de Marvel, son exactamente de la misma colección y se llama la colección de novelas gráficas de Marvel. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre estos dos libros? Una diferencia que vamos a encontrar a través de toda la colección, pero no solo de la colección misma, sino de la cultura popular y del imaginario colectivo. La novela gráfica también, como todo en este mundo, ha creado su propio mercado y figura de negocio alrededor de dicha práctica, pero la mayoría de sus autores y publicaciones priorizan la expresión artística por encima de la retribución económica a la hora de presentar una nueva propuesta en este creciente género. Si bien la novela gráfica y el cómic fueron hermanos gemelos que crecieron de la mano en la mayoría de países del planeta tras la creación de las grandes casas editoriales, la novela gráfica fue el espacio que muchos profesionales de la literatura e ilustración encontraron como medio para expresar sus ideas y diferentes visiones de contextos, problemas, realidades o simplemente imaginación. El problema fue que muchos de los que escribían las unas también escribían las otras, porque de algo tenían que vivir, y como todo artista en este planeta sabe, no puedes comer de tu creatividad si no la vendes, y todos en este mundo tenemos que comer. En parte por la influencia de las películas y todo lo que ha hecho Disney, pero también en parte porque el imaginario colectivo cambió, la perspectiva alrededor del geek cambió. Ya es normal jugar videojuegos, ya es normal ser fan de una serie o de un grupo, una saga de películas, y también de eso, de leer cómics. Inicié haciéndoles la pregunta entre las diferencias de estos dos libros, porque son libros, tienen tapa dura, tienen un grueso que bueno, se nota por peso y también por grosor un poquito la diferencia, pero la verdad es que sin ánimos de menospreciar, porque en este video no voy a estar menospreciando ninguno de los dos géneros, por el contrario, les voy a demostrar que ambos géneros tienen grandísimos aciertos, momentos idóneos y perfectos para ejercerlos, para acercarnos a ellos con ánimos de entretenimiento, y otros momentos en los que van a fallar rotundamente, pero que a nivel general la gente no sabe la diferencia entre el cómic y la novela gráfica. Lo dije al contrario, cómic y novela gráfica. Vamos a desmistificar algo que no quiero que confundan antes de que continuemos por este camino, y esas son las jerarquías que muchas veces evitan que veamos las cosas como son. Ni el cómic es superior a la novela gráfica, ni la novela gráfica al cómic. Muchas veces van a encontrarse con gente que desprecie uno de los dos formatos que, conceptualmente similares, abarcan públicos y contextos diferentes. Repito, en la mayoría de los casos no quiero decir que existan reglas. Ambos son simplemente herramientas para contar historias. ¿Por qué digo que esto es un cómic? Tomemos a Spider-Man Homecoming, Spider-Man Regreso
a casa, como lo traducen al español. Un cómic muy famoso de Spider-Man, tan famoso que fue el nombre que tomaron. Digamos que la esencia no se parece casi en nada a lo que hicieron con la primera película de la colaboración entre Marvel Disney y Marvel Sony. Y les puse este paralelo con 1602 porque un personaje muy importante de la industria no interesa. Esto es un cómic. Esto no es una novela gráfica, a pesar de que haga parte de la colección definitiva de novelas gráficas. Miren, es que no les estoy mintiendo. Literalmente dice así, pero esto no es una novela gráfica. Y ahí me remoto a las maravillosas palabras de Alan Moore cuando le preguntaron por el concepto de novela gráfica. Alan Moore no es un escritor de la literatura tan importante ni tan imprescindible como otros, muchísimo más importantes, pero sí ha sido muy importante para la industria y para la industria del cómic, que separa el cómic de la novela gráfica. Él dijo una vez que él consideraba que una novela gráfica era una novela gráfica si la novela se había concebido como una novela y no era solo una compilación de tomos de Spider-Man. Lo dijo literalmente con Spider-Man. Y Alan Moore no es un mamerto. Alan Moore en los años 70 y 80 trabajó en Marvel Comics del Reino Unido y en DC Comics de Estados Unidos. Es el pendejo que escribió esta Biblia. Esto sí es una Biblia, que es las dos cosas al mismo tiempo. Porque, como vamos a ver a lo largo del video, existen cómics que son novelas gráficas y novelas gráficas que son cómics. Pero no necesariamente todo cómic es una novela gráfica, ni toda novela gráfica es un cómic. Y esa es la diferencia que quiero dejarles hoy. Así como no toda novela es una obra de arte, ni toda obra de arte se manifiesta en una novela gráfica o en un cómic. Son solo eso, medios artísticos. La novela gráfica ha tenido grandes representantes a lo largo de estos 100 años, y aunque no comprende nacionalidad, el género se ha visto fuertemente impulsado por la escuela y corriente estadounidense del cómic americano, con representantes como Chris Ware, Charles Burns, Daniel Close, entre muchos otros. También con la escuela y estilo particular francófono o historieta franco-belga, con Guy Delisle, nunca aprendió a pronunciarlo, lo siento, Manhattan Satripi, y obviamente la japonesa, con mangaka representantes del género como Hiro Taniguchi. Es obvio que podríamos ponernos a hablar por horas de autores y probablemente haya una secuela de este video, pero por ahora y como introducción creo que el punto más importante ha quedado claro. Hay una característica que tienen estas dos compilaciones, si les podemos poner un nombre, de cómics, que hace que no sean novelas gráficas en sí mismo, por lo menos bajo mi lupa, bajo los estándares que vamos a juzgarlos el día de hoy. No existe un solo estándar ni una sola perspectiva. Frente a eso pueden hacer escuelas, como pasa con todas las humanidades y ciencias sociales, inclusive con los movimientos artísticos. Esto es un medio y es un medio joven. Thor Renacido es un grupo de cómics que reúne el tomo 1, creo que hasta el 6, del relanzamiento de Thor. Después de que Thor es asesinado en los cómics originales, spoiler, de hace muchísimo tiempo ya. Pues como pasa con estos personajes superheroicos en las viñetas, sobre todo las americanas, vuelven de un momento a otro. ¿Por qué? Por magia, porque tienen habilidades superhumanas, porque el mismísimo Dios los vuelve a levantar. No importa, vuelven. El Dios del Trueno vuelve y por eso se llama Thor Renacido. Pero la verdad es que esto es una compilación. Está muy bien escrita y es maravilloso. Me encanta, me divierte mucho. Recomendación: si les gustan los cómics de Thor, este es de los primeros cómics que yo les recomendaría personalmente si les gusta la mitología nórdica. Pero es una compilación. Inclusive el escritor pudo haberlo pensado como una suerte de novela, pero al final no quedó una novela. ¿Por qué? Vamos a tener dos características para que diferenciemos un cómic de una novela. Primero que todo, el cómic puede ser escrito con intenciones comerciales. Hay muchas obras grandísimas de la historia del arte de la humanidad que fueron pensados como productos comerciales, pero al final el artista tuvo la capacidad de tomar ese encargo y transformarlo en algo maravilloso. Vayamos hasta el medioevo. Miguel Ángel hizo eso con la Capilla Sistina, literalmente. Era un encargo del Papa de turno. Así que si es un encargo económico, no tiene nada que ver con el valor artístico que se le da. Pero eso sí, tengan en cuenta que no es lo mismo para un escritor cuando una obra sale de su corazón a cuando es encargada y con personajes que ya existen y que él mismo no imaginó, que puede tener la capacidad de reformular, de aprovechar al máximo, pero él no los creó y eso influye. Volvamos a Spider-Man Homecoming, que creo que es el mejor ejemplo para presentarles la gran diferencia entre una novela gráfica y un cómic.
Esta compilación de cómics se hizo entre los tomos 300 y punta de Spider-Man y 300 no sé qué. Spider-Man es una historia lineal que no ha parado, bueno, sí ha parado en algunos momentos, pero para llamarse de otra forma y luego retoma y vuelve y se reinicia, porque eso es lo que hace. Los cómics no tienen fin. La industria, desde que encontró la forma de patentar y guardarle derechos de autor a los personajes y a la forma de decirles a su mundo, a su macrohistoria, solo quiere ganar dinero en torno a eso. Y eso no es algo malo, repito, no es algo malo, pero sí es algo con lo que tenemos que tener cuidado, porque la naturaleza del cómic y la de la novela gráfica nacen de orígenes diferentes. Aquí tenemos una compilación que tenemos que leer el contexto de Spider-Man para saber qué ha pasado en los últimos 300 tomos que no nos habíamos leído, que han pasado por la mano de diferentes escritores y dibujantes y diferentes reinterpretaciones, unos que inclusive han acabado con el legado de otros, con la creatividad y con el desarrollo y la historia que traía unos para imponer su propia narrativa. Y ocurre mucho con el cómic americano porque operan bajo estas características. Así que esa es la primera característica que vamos a encontrar en un cómic. Necesitas contexto, necesitas saber qué pasó previamente, porque es un seriado de una infinidad de tomos que han pertenecido a muchísimos escritores y dibujantes, y varios editores han metido su mano dependiendo del contexto político, cultural, sociológico, en fin. Y en segundo lugar, el segundo punto para saber que estás leyendo una compilación de cómics y no una novela gráfica es que efectivamente va a quedar en continuará, no solo con ánimos de una secuela, como una película, que en sí misma creo que tampoco debería ser esto si se considera a sí misma una obra artística integral, cerrada, completamente ideada de principio a fin, con una narrativa que piensa llegar a un punto específico. Las colecciones y compilaciones de cómics, al igual que muchas malas películas, quedan en continuará porque debe ser el gancho para que la audiencia compre los siguientes tomos, porque Spider-Man no termina en el 350 ni Superman termina en el 1000. Toda obra de Marvel o DC tiene detrás a un artista y escritor que probablemente pasó muchos filtros para llegar hasta este punto en el que se encuentra actualmente. Es decir, que muchas veces somos irrespetuosos al hablar de una obra que sabemos es producto específico del marketing, sobre todo porque al final el arte también es un trabajo común y corriente, como la medicina o el derecho, en el que sus profesionales muchas veces hacen cosas que tal vez no necesariamente harían por su propia cuenta, pero sí lo hacen porque es una forma de ganarse la vida, y aún así le imprimen el mayor grado de calidad que pueden entregar en algo de lo que no se apropian, como si lo harían con un proyecto personal en el que tuvieron mayor libertad. Y aquí llegamos a un punto que puede ser confuso para muchos. Dinastía M es una obra maravillosa, uno de los mejores crossovers que se han escrito alrededor del mundo de Marvel Comics. Me encanta, pero no deja de ser una compilación de cómics. Me explico. ¿Por qué parece una novela gráfica? Porque es un macroevento. Es un macroevento que sí es pensado con una historia, con una línea narrativa, por un solo cerebro. Bueno, un solo cerebro no, el editor, el escritor, los dibujantes involucrados, pero bien o mal es muchísimo menos, digamos que prostituido como las historias largas de cómics. Pero lamentablemente, a pesar de que esta pieza se hace con el fin de renovar la narrativa de Marvel Comics, la narrativa general de toda la editorial, mandarla por otro camino diferente al que habían traído, que esto termina desembocando en los eventos de Civil War, por ejemplo, que es maravilloso y me encanta y no lo menosprecio, pero sigue siendo una compilación de cómics, con la diferencia de que esta compilación de cómics es un crossover, y nosotros muchas veces creemos que un crossover de una editorial es una novela gráfica, porque se pensó con una narrativa y con un estilo, pero no es verdad. Sigue siendo una compilación de cómics, tiene una premisa que ahora no solo viene de un número específico, de una sola línea editorial o de un personaje, sino de todos los demás, así que no solo hay que leer esto y la línea principal que traía, por ejemplo, de los que aparecen en la pantalla, los X-Men, el Capitán América, Wolverine, Falcon, Iron Man, sino que todos los spin-offs que salen antes, durante y después de la supuesta novela. ¿Ven por qué no es una novela real? Las novelas gráficas no solo son cómics, ni siquiera deben serlo para que se consideren parte de este estilo particular de narrativa. Para empezar, tenemos una problemática corriente que hace muchos años existe en pro de que se lean novelas. Por alguna razón que tiene que ver más con el marketing de la mala educación, la gente cree que simplemente el hecho de leer lo hace más culto o inteligente, y que efectivamente aprovecha su tiempo a diferencia de aquel que quiere solo acostarse a ver una serie o salir con sus amigos a tomar unos tragos y charlar toda la noche. Si bien existen novelas muy importantes para la historia
historia del ser humano y que pienso son obligatorias de abordar en contextos académicos, lo cierto es que, así como tú y yo sabemos que no es lo mismo una telenovela, por más buena que sea, a una obra cinematográfica de la historia de la humanidad, asimismo existe una enorme diferencia entre un buen libro académico y una simple novela de mierda. Repito, algunas novelas están en la categoría de libro académico o inclusive de obra de arte, pero ese es el problema con el arte, cuando queremos empezar a hablar de jerarquías que no deben relativizar esto que te trato de decir. Partiendo de este punto, creo que ya te quedó claro que no por ser una novela gráfica necesariamente va a ser culta o profunda, y muchísimo menos quiere decir que sea buena y te aporte un grado de educación representativo. Existen series de libros como Crepúsculo o 50 sombras de Grey que nadie se atrevería a decir que son buenas novelas, pero aquí viene mi punto: ni las cosas populares son necesariamente buenas ni necesariamente malas, solo son opciones más visibles para un mercado que no voy a abordar en este video, el popular o el independiente. Para terminar, tengo una obra maravillosa que me llegó a la casa, me lo regalaron. Realmente son un par de personas trabajando con un proyecto que quieren sacar adelante que se llama Colombia Ilustrada. Me tocó el corazón tanto por sus productos como por su iniciativa. Esta novela gráfica se llama Periplos y esta novela gráfica se llama Instante de Luz. Es una novela gráfica que no es un cómic, hay que dejarlo claro. No es una historieta. Por dentro de las páginas van a estar diseñadas de principio a fin y vamos a encontrar unas ilustraciones maravillosas. Ilustraciones tanto de carátula como interiores por Guillermo Torres y las historias por Andrés Barragán. Son dos colombianos que quieren hacer novela gráfica con un estilo propio de mi país y quiero recomendarlos porque de verdad quisiera que, si por ejemplo estás en Colombia, averigües cómo adquirir. No son muy caros y son preciosísimas, les repito. Miren el arte. El arte conceptual digital es precioso, son ilustraciones con un manejo del color, la composición y un estilo surrealista para presentarnos una historia que no es nada grandilocuente, inclusive costumbrista, si se puede decir. Bueno, un poquito más que pero que personas como yo en carne propia hemos vivido, familiar, como en el caso del protagonista, al igual que yo y los que saben, mi abuela por ejemplo, tiene también Alzheimer y demencia senil y no le ocurre igual que al protagonista, porque en todas las personas es diferente, pero retrata, digamos que el diario vivir de una persona que cuida a otra persona en este estado, a un familiar, y lo hace con una sensibilidad y con una emotividad hermosa que me hizo recordar lo mucho que amo la novela gráfica como un medio diferente, literario, a la novela tradicional, al cómic en sí mismo y al cine o la televisión. Una obra que dos personas pueden sacar adelante. Lo que me refiero es que este medio también se está haciendo en Colombia. No tiene que ser espectacular, no tiene que ser de personas con habilidades extraordinarias, no tiene que ser solo el paso, la aventura de un ninja que se tiene que volver el rey de los ninjas. Puede ser solo eso, puede ser solo la historia con dotes de fantasía de un campesino que quería aprender a leer y a escribir, después a sumar y a restar y por último álgebra, y cómo esta persona se va a través de la noche, en la selva, en el campo. En fin, creo que la novela gráfica más honesta que existe es esta, la que habla de nuestro contexto, de nuestros miedos, de nuestros problemas y de nuestras ilusiones, de nuestros recuerdos de la infancia, porque eso es lo que hacemos las personas, porque eso es lo que hacemos los humanos: transmitir emociones a través de palabras y de imágenes.